Sea un excelente día, amigos y amigas de YouTube. En este video veremos los implicados en las muertes de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Les saluda el profesor Wilfredo Escoto. Expongo en este video cómo están interrelacionados los principales implicados en las muertes de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista, es decir, los sacerdotes, los herodianos y el Imperio Romano, y cómo se corrompió el sacerdocio judío a tal grado que los gobernantes destituyen y nombran a los sumos sacerdotes. El erudito teólogo alemán Emil Schürer cita a Hecateo de Abdera, quien describe la constitución judía de la manera siguiente. Nos dice que Moisés eligió a los varones de mejores dotes y poseedores de la mayor capacidad para encabezar su nación y los hizo sacerdotes. Designó a estos mismos para que fueran jueces en todas las disputas importantes y les confió la custodia de las leyes y costumbres. Por ello no tienen un rey los judíos y la autoridad sobre el pueblo es conferida al sacerdote que es considerado superior a sus colegas en sabiduría y virtud. A este llaman ellos sumo sacerdote y creen que es para ellos mensajero de los mandatos de Dios. Siguiendo con el auténtico sacerdocio judío, en relación al sumo sacerdote, opina el teólogo Jean-Pierre Charlier lo siguiente. Se toman además infinitas precauciones para que el sumo sacerdote no contraiga ni siquiera por inadvertencia ninguna mancha legal antes de presidir una celebración. Debe alojarse en una de las habitaciones del templo durante la semana precedente. La última noche un escriba le mantiene despierto, a menudo leyéndole las escrituras, a fin de evitar todo riesgo de derrame seminal fortuito. Según la ley, el sumo sacerdote es investido de su función mediante una unción de aceite y la colocación de sus vestiduras rituales. El punto de inflexión en el sacerdocio judío. El legítimo y verdadero sacerdocio judío se vio afectado por la helenización. El macedonio Alejandro Magno llevó a efecto la primera globalización cultural. Tras la muerte de Alejandro Magno, en Siria y Mesopotamia le sucede uno de sus generales, Seleuco I, llamado Nicátor. Fue el fundador de la dinastía Seleucida. Antíoco IV Epifanes, descendiente de la dinastía Seleucida, quien vivió entre los años 175 al 164 a.C., fue el que dio inicio a la corrupción del sacerdocio judío. Antíoco IV Epifanes introdujo la corrupción en el sacerdocio judío y realizó los siguientes hechos. Invade Jerusalén, saquea los tesoros del templo e introduce imágenes en el templo. Así también hacen sacrificios de cerdos y realizan relaciones sexuales con prostitutas en el templo. A esto se le conoce como la abominación desoladora. Por otra parte, prohíbe guardar el sábado a los judíos, así como también la circuncisión, y les hace comer cerdo a los judíos bajo pena de muerte. Unos judíos están a favor de la helenización. Eran los que deseaban el sacerdocio al estilo griego. Otros, por su parte, estaban en contra de la helenización. Estos fueron los macabeos y los piadosos, posible origen de los fariseos y de los esenios. Así también vende el derecho para ser sumo sacerdote, por lo que nace un nuevo tipo de sacerdocio. Ya no es por méritos, sino por intereses políticos y económicos.
Un asesino cruel decide quién será el sumo sacerdote y además apoya a los que desean seguir las costumbres de los griegos. Nos dice Josefo que habiendo muerto Onías el sumo pontífice, el rey entregó el pontificado a su hermano Jesús. Luego el rey privó del sumo sacerdocio a Jesús, hermano de Onías, y lo pasó a su hermano menor de nombre Onías. Jesús se dio el nombre de Jasón y Onías se llamó Menelao. Surgieron discordias entre Jesús y Menelao, es decir, estos habían adoptado nombres griegos. Por otra parte, el pueblo se dividió, unos a favor de Menelao, la mayoría del pueblo a favor de Jasón. Menelao y los hijos de Tobías se refugiaron en la tierra de Antíoco y le dijeron que querían seguir las costumbres de los griegos y estaban dispuestos a abandonar las leyes y las costumbres patrias. Le solicitaron que los autorizara a edificar un gimnasio en Jerusalén. Obtenido el permiso, ocultaron su circuncisión para que aún con el cuerpo desnudo parecieran griegos y en todo lo demás imitaran a los gentiles, renunciando a las costumbres judías. Posible origen de los saduceos. Apunta el teólogo alemán Emil Schurer. Los sacerdotes y los estudiosos de la Torá, es decir, los escribas, constituían los dos grupos influyentes en tiempos del sacerdote Esdras. Eran aún, pues, esencialmente los mismos. Así también durante el período griego, del que he expuesto en la lámina anterior, se fueron distanciando cada vez más estos dos grupos. Cerca de la época de la guerra de los Macabeos, evolucionaron hasta formar dos partidos opuestos. De los círculos sacerdotales surgió el partido de los saduceos. La reina Asmonea elige al sumo sacerdote. La muerte de la reina Asmonea Salomé Alejandra, nos dice Flavio Josefo, generó una guerra civil entre sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. La reina nombra a Hircano II como sumo sacerdote y sucesor al trono. Por tal causa su hermano Aristóbulo II le declaró la guerra a su hermano. En esta guerra entre hermanos aparece el general romano Pompeyo, quien envió a Escauro a Judea para resolver el asunto. La disputa no se resolvió, por lo que Hircano y Aristóbulo llevan hasta Damasco su disputa ante Pompeyo. Este, luego de haberlos escuchado, condenó la violencia de Aristóbulo. Inicia la supremacía romana. El imperio romano, por medio de Pompeyo, elige al sumo sacerdote. Aristóbulo se presentó ante Pompeyo y prometió entregarle dinero, promesa que no cumplió y por eso mismo fue encadenado. Pompeyo, después de haber sitiado y vencido en Jerusalén al ejército de Aristóbulo, entra en el templo en un acto de sacrilegio y seguidamente restituye como sumo sacerdote a Hircano. Ante esta situación, Flavio Josefo apunta lo siguiente y dice: Hircano y Aristóbulo, con sus disensiones, dieron motivo a esta catástrofe de Jerusalén. Entonces perdimos la libertad, quedamos sometidos al arbitrio de los romanos y la realeza, que antes era hereditaria en la familia de los sumos sacerdotes, pasó a convertirse en algo del común del pueblo. Cómo Herodes el Grande llega a ser rey de los judíos y nombra sumos sacerdotes. Antipater, que era idumeo de origen, era el padre de Herodes el Grande. Se había casado con una mujer de una noble familia árabe llamada Cipros.
Tuvo con ella 4 hijos, Fasael y Herodes, José y Feroras, y una hija llamada Salomé. Apunta Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos. Por otra parte, nos dice Josefo que Herodes viaja a Roma, donde fue a ver a Antonio, a Marco Antonio, confiando en la amistad y familiaridad de su padre. Le refirió sus desdichas y la muerte de todos los suyos. Teniendo compasión y misericordia Antonio de la miseria que presentaba Herodes y acordándose de la amistad que había tenido con Antípatro, por los méritos personales, determinó hacerle rey de Judea. Así también Herodes encontró a César mejor dispuesto aún que Antonio, porque recordaba las campañas de Egipto con Antípatro y valoraba el carácter, la virtud y esfuerzo de Herodes. Nos dice Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Continuando, cómo Herodes el Grande llega a ser rey de los judíos. Convocó al Senado Marco Antonio, presentó a Herodes, contaron los merecimientos que su padre había alcanzado del pueblo romano y la lealtad guardada por Herodes, y para mostrar que Antígono, que era el rey de los judíos en esos días, les era enemigo y que ya se había puesto de manifiesto que había despreciado al pueblo romano, y por el mismo hecho de haber obtenido el poder con el apoyo de los partos, despreciando el buen nombre romano. Estas palabras convulsionaron al Senado, cuando Antonio se adelantó para decir que frente a la guerra que sostenían con los partos, sería conveniente que Herodes fuera rey. Todos votaron favorablemente. El Senado levantó la reunión y Antonio y César salieron, llevando en medio a Herodes, precedidos por los cónsules y los demás magistrados. Se trasladaron al Capitolio para hacer sus sacrificios y sancionar el decreto que se había determinado. Antonio ofreció a Herodes un banquete en el primer día de su reinado. Apunta Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Cómo Herodes el Grande nombra al primero y al cuarto sumo sacerdote. Herodes, para evitar que Hircano II, de quien ya hemos hablado, quien fue sumo sacerdote, pasara a la categoría de gran personaje, hizo venir de Babilonia a un sacerdote oscuro llamado Ananel, a quien entregó el pontificado. Apunta Flavio Josefo en las Antigüedades judías. Por otra parte, nos dice Josefo, un tal Simón, ilustre sacerdote de Jerusalén, hijo de un alejandrino, es decir, de Alejandría, Egipto, de nombre Boeto, tenía una hija con fama de ser la más hermosa de su tiempo. Herodes pensó tomarla en matrimonio, puesto que Simón era de menor dignidad como para poder ser pariente del rey. Herodes decidió llenarlo de honores y ennoblecer a su familia. Privó del sumo pontificado a Jesús, hijo de Fabes, y se lo entregó a Simón. Luego hizo alianza con él. El Talmud judío ha descrito a la familia de los Boetos como poseedora de la reputación de ser sacerdotes cínicos y opresores del pueblo. Emil Schurer nos presenta un listado de 27 sumos sacerdotes que fueron nombrados, 7 por Herodes el Grande, destacando la familia de su esposa ya mencionada, los Boetos. 2 sumos sacerdotes nombrados por el hijo de Herodes el Grande, llamado Arquelao. Aparece aquí otro sumo sacerdote de la familia de los Boetos. Nombrados por Quirino, personaje que aparece llevando a efecto el censo según el Evangelio de Lucas. Quirino nombró a Anás, quien era el suegro de Caifás y que fue el principal instigador y acusador
en la muerte de Jesús de Nazaret. Era quien realmente mandaba en el Sanedrín. Continuando con el listado que nos presenta Emil Schurer, es de destacar lo siguiente: la influencia que tiene Anás, o también llamado Anano. Dice Josefo que tenía 5 hijos, y todos llegaron a ser sumos sacerdotes, los cuales aparecen en el listado siguiente. Y también su yerno José, de sobrenombre Caifás, llegó a ser sumo sacerdote. En el listado se puede observar la influencia de Anás con los prefectos romanos Valerio Grato y Vitelio, y con los descendientes de Herodes, para que le nombren sumos sacerdotes a sus 5 hijos y a su yerno. Caifás era el sumo sacerdote cuando le dan muerte a Jesús de Nazaret. Pasamos ahora a ofrecer algunos datos importantes sobre el prefecto romano Poncio Pilato, principal responsable de la muerte de Jesús de Nazaret. A la luz de los evangelios, lo presentan como un personaje compasivo que no desea juzgar y crucificar a Jesús de Nazaret, y que incluso entabla un diálogo filosófico con el maestro. Pero debido a la presión de las autoridades sacerdotales, toma la decisión de crucificarle. Las noticias que dan de Poncio Pilato, tanto Filón de Alejandría, judío contemporáneo de Jesús de Nazaret, posiblemente Esenio, y Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, nos muestran una realidad totalmente opuesta. Veamos lo que dicen de Poncio Pilato. Filón y Josefo coinciden que a Pilatos le agradaba ofender a los judíos, introduciendo en el templo, según Josefo, estatuas de César, y según Filón, escudos enchapados de oro, lo que provocó la sublevación del pueblo judío. Josefo dice que se movieron grandes revueltas en Jerusalén. La indignación se extendió a los habitantes del campo, que acudieron de todas partes. Los judíos se reunieron en Cesarea para hablar con Pilato y suplicarle que quitase aquellas enseñas de Jerusalén. Pilato se negó a hacer lo que les suplicaban. Los judíos se tendieron en la tierra alrededor de su casa y estuvieron allí sin moverse 5 días y 5 noches. Después Pilato se instaló en su tribunal, convocó en el estadio a la muchedumbre de los judíos. Cuando estaban delante de él, hizo una señal y una multitud de soldados los cercaron. Se vieron rodeados de una tropa que en 3 filas de escuadrones. Los judíos se espantaron. Pilato declaró que despedazaría a todos si no recibían las imágenes y estatuas de César, y señaló a los soldados que sacasen de la vaina sus espadas. Esto lo dice Flavio Josefo, Guerras de los Judíos. Veamos lo que nos dice Filón de Alejandría. Pilato se opuso firmemente, es decir, a quitar las imágenes, pues era inflexible por naturaleza y de una terca arrogancia. Los judíos le dijeron: si sostienes lo contrario, muestra una orden suya o algo análogo de Tiberio, del emperador, para que cesemos de importunarte y elijamos delegados que eleven nuestra petición a nuestro soberano, es decir, una petición al emperador Tiberio. Esto último lo exasperó, pues temía que, si la embajada se concretaba, expondrían también el resto de su conducta en el gobierno, describiendo su venalidad, sus insolencias, sus pillajes, sus ultrajes, sus atropellos, sus constantes ejecuciones sin juicio previo, su incesante y penosísima crueldad. Siendo pues hombre rencoroso y colérico, se encontraba en difícil situación,
pues no ignoraba cuán rígido era Tiberio en estas cuestiones. Viendo esto, los dignatarios de los judíos, comprendiendo que estaba arrepentido por el hecho, pero que no quería dar muestras de ello, escribieron a Tiberio una carta con muy vehementes súplicas. Esto lo señala pues el filósofo judío Filón de Alejandría. Continuando con las noticias que nos da Flavio Josefo sobre Poncio Pilato, nos dice Josefo que hubo otra revuelta. Tienen los judíos un tesoro sagrado. Pilato lo mandó gastar en construir un acueducto para traer agua desde una distancia de 400 estadios. Todo el pueblo se quejaba y cercaron el tribunal de Pilato que se encontraba en Jerusalén, es decir, en la Torre Antonia. Previendo la revuelta, había puesto soldados armados entre el pueblo, pero vestidos de civil, con la orden de que no los hiriesen con las espadas, pero que les atacaran con palos si se manifestaban. Luego dio señal desde el tribunal donde estaba, y así de esta manera atacaba a los judíos, de los cuales murieron en gran número, muchos por las heridas que allí recibieron, y muchos otros perecieron pisados al huir miserablemente. Viendo entonces el pueblo la gran cantidad de los muertos, se redujo a silencio. Esto lo narra Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Brevemente, el Evangelio de Lucas también recoge un acto de crueldad de Poncio Pilato. En Lucas 13:1 nos dice: en aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron, es decir, le contaron a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Respecto de este personaje, que está involucrado tanto en la muerte de Juan el Bautista como también en la muerte de Jesús de Nazaret, como veremos más adelante. En los evangelios se recogen algunas noticias sobre Herodes Antipas. Quizás una de las más conocidas sea la muerte de Juan el Bautista, a petición de Herodías por medio de su hija Salomé, ya que ella había deslumbrado al rey por medio de una danza erótica. También en el Evangelio de Lucas se recoge la noticia que unos fariseos le dan aviso a Jesús que Herodes pretende matarle. Flavio Josefo nos da otras causas por las cuales Herodes Antipas le quita la vida a Juan el Bautista, y dice lo siguiente: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo.
Los sacerdotes del templo de Jerusalén tenían interés en dar muerte a Juan el Bautista por la siguiente causa. Juan el Bautista era de línea sacerdotal. Su padre Zacarías era sacerdote, pertenecía al grupo de Abías, el octavo grupo de los 24 que servían en el templo. Es decir, podía Juan llegar a ser sumo sacerdote. No obstante, crea un sacerdocio paralelo. Juan el Bautista enseña al pueblo una nueva forma de purificación de los pecados, llamando al arrepentimiento, es decir, sin necesidad de sacrificar animales. Juan el Bautista, sus principales enemigos serán los sacerdotes del templo de Jerusalén, que han visto reducidos sus negocios de venta de animales para el sacrificio para el perdón de los pecados. Juan el Bautista, si bien es cierto que es asesinado por orden de Herodes Antipas, pero se sospecha también que fue a petición del sacerdocio judío. En esos tiempos era sumo sacerdote José ben Caifás. En Juan 11:49 recoge lo siguiente: Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esta era la filosofía del sumo sacerdote Caifás, de eliminar a todo aquel que les estorbara. Los principales involucrados en la muerte de Jesús de Nazaret. En el relato bíblico aparecen como involucrados de manera directa los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, los que formaban el Sanedrín, y Poncio Pilato. No obstante, también Herodes Antipas tiene interés en la muerte de Jesús de Nazaret. Los sacerdotes saduceos y boetos tienen interés en dar muerte a Jesús de Nazaret. De manera similar que Juan el Bautista, Jesús estaba en contra del sacrificio de animales para la purificación, tal como se muestra en el Evangelio de Mateo 9:13, donde dice: misericordia quiero y no sacrificios, es decir, sacrificios de animales. Esto le ganó el odio del sacerdocio saduceo y de los boetos. Por otra parte, en el auténtico Evangelio de Mateo, que se conserva algunos fragmentos en la obra de Panarión de Epifanio de Salamina, donde Jesús dice a sus discípulos: he venido a abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, no se retirará mi ira de vosotros. Por otra parte, los discípulos también le preguntaron respecto a la Pascua, es decir, al sacrificio del Cordero: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él respondió: ¿he deseado acaso ardientemente comer carne con vosotros en esta Pascua? Del libro Todos los Evangelios, recopilado por el doctor Antonio Piñero, esto relata el auténtico Evangelio de Mateo. En relación con los involucrados en la muerte de Jesús de Nazaret, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Jesús denuncia a los sacerdotes de haber convertido el templo en cueva de ladrones. Jesús, en Antigüedades Judías de Flavio Josefo, aparece dentro de los que hicieron sedición en tiempos de Poncio Pilato. Por tanto, éste está interesado en eliminar a los sediciosos. Por otra parte, el pueblo lo aclama como el verdadero rey de los judíos, lo que afecta de manera directa a Herodes Antipas, que era hijo del idumeo Herodes el Grande, y por tanto los judíos consideraban a los herodianos como usurpadores del reino de Israel, por ser ellos de Edom.
Cuando Jesús dice hay que construir un nuevo reino, significaba por consiguiente que el tipo de reinado romano impuesto a los judíos había que cambiarlo y por consiguiente sacar del reinado judío a los ilegítimos gobernantes idumeos, que eran los herodianos, y a los romanos, es decir, sacar del poder a Herodes Antipas y a Poncio Pilato. Así también las multitudes le reconocen como descendiente del rey David y por consiguiente desean ungirlo como el verdadero rey de los judíos. Todo lo anterior trastocaba intereses económicos, políticos y religiosos, y de ahí que estuvieran interesados en su muerte los sacerdotes, tanto saduceos como boetos, los herodianos y los romanos, no en sí todo el pueblo judío como se ha hecho ver, ya que Jesús de Nazaret, todos sus discípulos fueron judíos y muchos, incluso fariseos, formaron parte de su congregación. Agradecemos a todas las personas que sacaron tiempo para ver este video. Esperando nos dejen sus comentarios o sus preguntas. Nos vemos en el próximo video. Les saludó y habló para ustedes el profesor Wilfredo Escoto.